Bueno, estamos listos para coser, así que lo que vamos a recordar hacer es, en el caso de haber usado el devanado de la bobina, voy a hundir el volante hacia adentro, porque si no lo que puede pasar es que si yo me lo olvidé hacia afuera, cuando pise el pedal no va a coser, ¿sí? Entonces, esto en general es muy común, olvidármelo. Entonces, si vemos que estoy pisando el pedal, hace ese sonido y no mueve la aguja, es que tengo el volante todavía hacia afuera, en posición de devanado de la bobina. Lo meto hacia adentro, ¿sí? Con un empujoncito ya está. Entonces ahí ya estoy lista. Lo que voy a tomar siempre es mi tela. En este caso vamos a empezar con una tela como un poplin. Es una tela firme, no se estira. Y voy a usar siempre las líneas guías de la máquina, ¿sí? Mi máquina tiene un montón de rayitas con números y estos números representan líneas guías para que yo pueda empezar a coser y tener una guía de prolijidad para obtener práctica y coser derecho, ¿sí? Estos números, siempre el punto de origen es la aguja, considerándose el punto 0. La primera dice 10, son 10 milímetros. La segunda dice 15, son 15 milímetros desde la aguja. Y la última dice 20 milímetros, son 2 centímetros desde la aguja, ¿sí? Las posteriores que están en fracciones son fracciones de pulgadas. Para quienes hacen patchwork, esto sirve porque son líneas en pulgadas. Entonces, nosotros generalmente, como tenemos sistema métrico, vamos a usar las de adelante. 1 centímetro y medio y 2 centímetros van a ser nuestros recursos de costura. En este caso voy a hacer una costura en mi tela. Por lo tanto voy a doblar como si fuera un dobladillo. Y siempre para empezar a coser, si la aguja está así, debo subirla para poder colocar mi tela debajo del prensatelas. Y cuando comienzo a coser, debo coser sobre la tela. Por lo tanto, esta ventanita que tiene el pie, yo debo ver el color de la tela. No puedo empezar con esa ventanita vacía, porque si no la aguja pisa en falso y puede empezar o con un nudo o la costura puede no avanzar. Entonces siempre ver la tela por este recuadrito. Debo ver el color de la tela. No así que está vacío, sino empujar la tela hasta ahí debajo. Y luego elijo la línea guía que voy a usar. En este caso voy a usar la línea 10, a 10 milímetros desde la aguja. Una vez que estoy preparada con la línea guía que voy a seguir para coser derecho, tomo la palanca y la bajo con suavidad. No largo la palanca hasta tanto sentir que está apoyada en la mesa, ¿sí? Lo voy a hacer a propósito, pero esto no debe pasar porque voy a romper la máquina de a poco, ¿sí? Entonces tomo la palanca y la bajo con mucho cuidado hasta sentir que está apoyada en la base de la máquina, ¿sí? Una vez que tengo esto se los mostré porque para coser siempre debo bajarlo, ¿sí? El prensatelas tiene 2 posiciones, o en este caso 3 en su modelo. Tiene empujando hacia arriba, hago más lugar para el caso de las telas gruesas o si coso camperas o acolchados. Puedo empujar para posicionar mejor la tela. Tiene una línea superior, como una posición máxima. Pero recuerden que esta forma está abierto todavía, el prensatela, ¿sí? Puedo empujar, acomodo bien la tela, pero luego para empezar a coser debo bajarlo por completo. Incluso cuando tengo capas gruesas tengo que bajar la palanca por completo, ¿sí? Esta es la única forma en la que los dientes de la máquina, que son estos que están abajo, puedan mover la tela hacia atrás. Yo nunca debo tironear de la tela, ¿sí? La máquina la lleva sola. Mi único trabajo es, una vez que empiezo, que estoy segura, voy a seleccionar la puntada que quiero. En este caso vamos a hacer una costura recta para hacer un dobladillo. Es la costura A, ¿sí? Aquí tenemos la A. La diferencia que van a encontrar entre la A y la B, las dos son rectas, ¿sí? Pero la A está en el medio, la aguja, y en la B está hacia la izquierda. Acá vemos la costura que está en el medio y acá vemos que está hacia la izquierda. Esto representa una diferencia cuando quiero, por ejemplo, mover la aguja para un dobladillo más ancho o si quiero seguir alguna línea en específico. Generalmente usamos la A, que es con puntada en el centro, es la que voy a usar ahora. Clavo la aguja siempre hacia mí, siempre que mueva el volante va a ser hacia mi cuerpo, nunca hacia atrás porque la aguja retrocede y enreda el hilo, sino siempre giro el volante hacia mí. Si yo sigo haciendo esto, estoy cosiendo a mano pero con la máquina. Entonces, como vamos a usar la máquina para coser con velocidad, vamos a pisar el pedal.
El pedal es el acelerador, quiere decir que cuanto más a fondo lo pise, más rápido va. Si estoy principiante, conviene que lo pise con suavidad o con la punta del pie, entonces yo puedo manejar un poco mejor la velocidad de la máquina. Y si estoy muy inseguro, puedo parar infinitas veces, que el motor no se quema por parar todo el tiempo. Así que paro, acomodo y puedo seguir hasta donde quiera, ¿sí? En este caso vamos a coser un poquito. Pisando el pedal, avanza la máquina. Todo mi trabajo, una vez que empezó a coser, no tironear, sino es conducir con mis manos el borde de la tela en la línea guía 10, ¿sí? Yo sostengo mi tela para que se apoye en el 10, pero no tironee, la dejo que se vaya. Al hacer esto, estoy siempre generando una línea a 10 milímetros, ¿sí? Cuando llego a la parte donde quiero terminar mi costura, voy a conocer lo que es el botón de atraque. Es esta perilla que al apretarla, y debo apretarla hasta el fondo, todo el tiempo que la mantenga apretada la máquina va a retroceder. Sirve para reforzar las costuras, lo hago al principio y al final. Cuando la suelto, vuelve a coser hacia adelante, ¿sí? Esto lo hago para reforzar entonces al principio y al final de las puntadas. Una vez que tengo así, quiero quitar la tela de la máquina, entonces voy a levantar la aguja, siempre hacia mi cuerpo, y también levanto el pie prensatelas. Con esto mi tela se libera, y entonces estiro, y siempre voy a dejar el hilo, lo voy a cortar, en la tela lo corto al ras, y acá debe quedar el hilo más largo que mi mano, ¿sí? Entonces acá corto al ras, porque ya está asegurada, no hay que hacer nudito ni nada, ¿sí? Si mi máquina está bien calibrada, la puntada debe ser igual arriba y abajo. No se deben formar rulos ni se debe fruncir la tela. Cuando suceden algunos problemas en la costura, debo revisar. Nunca toco la tensión, ¿sí? Esto no lo toco. La tensión viene calibrada para mi máquina y está nueva y está aceitada y preparada para que yo pueda coser como corresponde. En general van a encontrarla entre 4 y 3, ¿sí? Esta es la tensión por defecto que prepara la fábrica. Esto está bien y listo para hilos de costura, los normales que vamos a usar, ¿sí? En general, si son de poliéster, se le dice en título 120, pero es el hilo común de costura. Puede ser de poliéster o de algodón. En este caso yo estoy usando uno de poliéster, que encima también es brilloso para bordado. Pero la tensión no la toco y sin embargo ven que sale perfecta la costura. Si yo noto cualquier problema en la costura, voy a sacar los hilos, los de abajo y los de arriba, y voy a volver a enhebrar todo con cuidado y con paciencia. Todos los pasos que mencionamos antes, ¿sí? Generalmente de cualquier problema que aparezca en la costura es que me comí algún paso o me lo salteé, o el hilo se salió de algún lugar. Nunca toco la tensión. Otra causa por la que puedo llegar a modificar la tensión o querer modificar la tensión, aunque sé que no la debo hacer, es que tal vez mi aguja se despuntó, está muy desgastada o está torcida, entonces me genera algún problema en la costura. Cambio la aguja, pero lo último que considero es la tensión, ¿sí? Primero reviso todas las partes de la máquina, a ver si están bien, si puse bien la bobina abajo, si el hilo está bien arriba o si mi aguja no está vieja o despuntada o torcida, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con otras puntadas que puedo hacer y son las que más utilizo, ¿sí? Entonces, acá yo tengo la puntada C, que es la puntada zigzag, ¿sí? La voy a usar para los sulfilados, ¿sí? Esta es una puntada que la voy a usar en los bordes de las telas, en las telas que se deshilachan, ¿sí? Esta tela, por ejemplo, si yo la sigo sacando sus pelitos, se va a ir desarmando, porque es una tela plana, ¿sí? Se deshilacha si no le doy terminación. Entonces, lo que voy a hacer es voy a seleccionar la puntada C, ¿sí? La C es el zigzag más grande que hace mi máquina. Todas las anteriores son anchos más chiquitos que puedo hacer. Esto ahora lo vamos a ver en la tela, ¿sí? Generalmente la puntada C vamos a ver cómo se ve y luego la vemos en el borde de la tela, que es para lo que más la van a usar, ¿sí? La tela, entonces dijimos, la puntada C es una puntada en zigzag. Lo que hace es ir la aguja de un lado al otro y estamos haciéndolo en el tamaño más grande, la letra C. Si yo quiero modificarlo, voy a usar los tamaños anteriores,
¿sí? Aquí estoy modificando el ancho de puntada. Quiere decir que la aguja va a saltar no tan grande de un lado al otro, sino más angosto. Recomiendo que hagan pruebas para conocer su máquina y ver realmente todos los anchos que tiene. Entonces, acá yo fui moviendo 3 veces, pero lo pueden hacer en un montón de sentidos, ¿sí? Acá como usé una sola capa de tela se me frunce, siempre recomiendo poner por lo menos 2 capas de tela, ¿sí? Esto es porque la tela es muy delgadita, pongan siempre otra capita atrás o si no una entretela. Pero vemos que esto es el ancho más grande, luego un ancho intermedio y luego casi nada, como que la aguja casi que no se movía en el ancho, ¿sí? Esto entonces pueden variarlo. Y otra cosa que también puedo variar, no solo el ancho de la puntada, sino también el largo. Hasta ahora estuvimos cosiendo con una puntada entre 2 y 3, ¿sí? Vamos a ver ahora entonces variaciones en el largo de puntada cuando tengo un zigzag, ¿sí? Esto es el ancho que estaba. Voy a empezar a irme hacia 0 o hacia 1. La costura avanza más seguido, las puntadas son más seguidas. Y voy a irme ahora hacia 4, la puntada más larga que tengo, ¿sí? Entonces esto me va a generar también variables en el largo de puntada. Esto era la puntada entre 2 y 3. Esta es una puntada cerca de 1, bien chiquitita, bien seguida. Y esta es una puntada 4, bien larga. Los puntos de la aguja cada vez saltan más lejos. Esto fue modificación del largo de puntada, ¿sí? En cualquiera de mis puntadas azules puedo tocar ambas cosas, ¿sí? Desde la C hasta la G puedo variar anchos y largos de puntada azul, ¿sí? Les dije que esta puntada servía para darle terminación a las telas. Entonces, vamos a poner un C, a mí me gusta intermedio, pero cada uno tiene su gusto. Vamos a usar un zigzag intermedio, por lo tanto lo ponemos en la mitad de las rayitas. Y acá vamos a mover en general para azul filar, que es lo que vamos a hacer, y proteger el borde de la tela. También lo usamos en el mismo ancho de costura, que es entre 2 y 3. Para hacerlo en el borde vamos a poner el borde de la tela en el medio del pie, ¿sí? Recordamos que tiene una ranura con la que me voy a guiar y voy a colocar la tela ahí en el medio. La aguja va a pisar una vez afuera y una vez adentro. Al hacer esto, cuando hago zigzag no necesito hacer atraque. Siempre corto cerca de la tela y acá dejo largo. Los hilos siempre más largos que mi mano. Esto es para que cuando yo haga la próxima puntada no se me salga de la aguja. Acá vemos entonces que la puntada quedó en el borde de la tela, protegiendo estos hilos que se iban a salir si yo lavo la tela, ¿sí? Esto se llama sulfilar las telas. Y usamos el zigzag para esto mismo, ¿sí?